Bueno, muchas gracias por responder. Vamos a iniciar la grabación y vamos a compartir la pantalla. Bien, vamos a darle la bienvenida a esta clase de vías de comunicación 1 y vamos a continuar viendo la parte de puentes. Voy a agarrar la presentación de la semana pasada porque vamos a continuar con la misma y vamos a reforzar algunos conceptos. Sí, esta es una vista longitudinal de un puente carretero, ¿sí? En donde podemos ver la super y la infraestructura, ¿sí? Considerando la zona de apoyos, el límite, digamos, de la infra y de la superestructura. Nosotros lo que habíamos visto era, básicamente, iniciamos a hablar de los reglamentos, considerando, acá está, de que para el cálculo resistente, si el cálculo en realidad, de las verificaciones a estados límites últimos, o sea, de resistencia, a estados límites de servicio y a deformaciones, utilizamos una línea o serie de reglamentos, ¿sí? Considerando que hasta el día de hoy en nuestro país tenemos un reglamento que eh, está autorizado por la Dirección de Vialidad Nacional, que es el ente encargado, digamos, de aprobar, digamos, la repartición que tiene que ver con el proyecto, construcción y mantenimiento de puentes carreteros. Y bueno, se utiliza un reglamento de puentes que es un poco antiguo, que data de la década del 50, que se utiliza solamente el capítulo A de cargas de diseño. Y ahí vemos el reglamento CIRSOC de hormigón también antiguo. Y considerando de que hoy en día, digamos, en el contexto internacional, digamos, y en el contexto de nuestro país, en donde los reglamentos de estructuras o reglamentos sí, para el cálculo de construcción de obras civiles se están actualizando y en donde se está utilizando una base americana o norteamericana. Bueno, acá les presento la normativa de puentes que es la base del nuevo CIRSOC 800, serie 800, que es de puentes. Eh, y vean acá está el AASHTO LRFD, ¿sí? De puentes del año 2012, el del año 2010, hay una actualización del año 2016 y es un reglamento que se está actualizando de forma bastante frecuente y que muchos países, como ser la Argentina, la utiliza como reglamento base o reglamento madre. Pero también existen otros países como ser, a ver, seguramente me estaría olvidando de alguno, pero este es digamos, un libro peruano, digamos, de normativa de puentes, en donde también tiene como base el ASHTO del RFD, y hay otros países como ser, bueno, Paraguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y demás, que tengo conocimiento que también los reglamentos de puentes, eh, para puentes carreteros, utilizan como base los reglamentos ASHTO. Y si ustedes tienen la posibilidad de descargar estos reglamentos y poder visualizarlos, van a ver que habla de las distintas tipologías de puentes, ya sea su parte normativa o reglamentaria, que tiene que ver con las disposiciones, no sé, ahí los predimensionados, por lo general, todos estos reglamentos tienen algunas directrices, algunas recomendaciones para tener espesores mínimos de losa, de viga, de sección cajón, de lo que fuere. Y tienen capítulos, por ejemplo, para no solamente para puentes de vigas, que es lo que utilizamos acá, sino también, por ejemplo, puentes de dovelas, puentes de estructuras mixtas, es decir, con vigas de acero y tablero o plataforma de hormigón, y otra tipología como ser puentes en arco,
puentes metálicos, puentes atirantados y colgantes. Entonces, como bien les decía, ustedes si van a la página del INTI CIRSOC van a poder descargar esta normativa argentina que está en periodo de tramitación, ¿sí? En periodo de la aprobación de los mismos, en donde podemos decir que los reglamentos CIRSOC de la serie 800, ya sea el 801, es el de la parte conceptual de puentes, proyecto general y análisis estructural, como bien su nombre lo indica. Vean que data de julio del 2019, es bastante reciente y durante el mes de, durante el año de 2019 y 2020, inclusive están en periodo de discusión los capítulos de estos reglamentos y en donde, bueno, las asociaciones de ingenieros de nuestro país y los colegios estudiaban cada capítulo y uno como recibido o un profesional podía intervenir inclusive en la parte de discusión del reglamento. Eh, Fue bastante interesante cuando se hizo la discusión porque se manejaba mucha información, se manejaban muchos manuales y, digamos, uno puede inclusive estudiar un poco más, digamos, de esta temática. Así que por lo pronto lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de las cargas y sobrecargas de la nueva normativa CIRSOC que está próximamente a aprobarse. Por otro lado, vamos a continuar viendo esta pantalla en donde el CIRSOC 802 trata sobre diseño de puentes carreteros de hormigón, el 804 para diseño de puentes carreteros, en particular a lo que viene con las defensas y las barandas. Tengan en cuenta que las defensas, nosotros lo vimos cuando vimos la sección transversal de un camino, en donde teníamos tres tipologías distintas de defensas: las rígidas, las semirrígidas y las semiflexibles y las flexibles o de cables. Entonces, tengan en cuenta que, bueno, hay una recomendación para determinar, por ejemplo, las dimensiones estructurales de una defensa tipo New Jersey y una defensa rígida, según el reglamento CIRSOC 804. Pero tengan en cuenta que acá no les colgué la imagen, pero hay un apartado que es de la Dirección de Vialidad Nacional, que trata exclusivamente del diseño de defensas rígidas. Y que si ustedes analizan el CIRSOC 804 y este apartado o esta recomendación de la DNB referida a defensas, bueno, va a ver que hay algunas diferencias porque toma como referencia la DNB y los segurocódigos. Y los segurocódigos vendrían a ser los reglamentos o códigos digamos, de estructuras y de obras civiles de Europa, ¿sí? Pero bien, vamos a continuar. Esto habíamos dicho acerca de la historia de nuestro país, la historia reglamentaria de puentes de nuestro país, y vimos un poquito las cargas y sobrecargas del capítulo A del manualcito de vialidad para puentes. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Digamos, ¿pudieron entenderlo bien? En donde teníamos, bueno, las fuerzas principales y las fuerzas adicionales, la sobrecarga útil que venía dado por una aplanadora de diseño, que cada aplanadora de diseño presentaba una carga, un peso muerto, ¿sí? Y que estaba dado por, bueno, acá están las categorías de puentes que tienen que ver con las tipologías distintas de aplanadora, y después todo esto, bueno, acá estaba el paso a paso para poder definir las cargas de diseño de un puente. Tengan en cuenta lo siguiente: cuando uno hace
la verificación estructural de un puente, ¿sí? Tiene que hacer una verificación o un diseño tanto longitudinal como transversal. Entonces, en un puente de vigas, ¿sí? Voy a aprovechar esta que tiene poca imagen. Vamos a ver si. En un puente de vigas, ¿sí? En donde uno puede hacer un emparrillado y puede colocar la carga propia y la sobrecarga de uso y poder definir cómo trabaja, digamos, este emparrillado de vigas, que va a tener apoyos, ¿sí? Sepan disculpar, pero consideren que estas son las vigas longitudinales, estos son los apoyos, y que en definitiva lo que estamos haciendo es, para una determinada faja de circulación, esto puede ser del lado conservador, del lado de la seguridad, puede directamente definirse como si fuese una viga simplemente apoyada con una carga móvil, ¿sí? Que la carga móvil va a ser la aplanadora y que aplicando la teoría de la línea de influencia, uno puede determinar, bueno, cuánto es la ubicación de la carga móvil, de tal manera que nos dé, por ejemplo, la mayor solicitación de flexión, de corte o de lo que fuere, ¿sí? Y este análisis se tiene que hacer en el sentido longitudinal para el diseño de las vigas postezadas, en el caso de un puente de viga, y en el otro sentido transversal, ustedes lo que van a tener es la losa, en donde van a tener las distintas vigas, ¿sí? Bueno, sepan disculpar, pero bueno, más o menos es así. Y esto van a tener que hacer un diseño transversal. En este caso, el diseño transversal es de la losa del tablero. Entonces, esto lo que va a ser como si fuese una viga, ¿sí? Simplemente apoyada en la losa, digamos, se representa como esta forma. Y bueno, va a tener distintas ubicaciones de la carga que me va a determinar el máximo momento en tramo, máximo momento en apoyo, máximo momento en voladizo, y en función de eso determinar la armadura necesaria para poder soportar las cargas de las sobrecargas de uso, que en este caso son las aplanadoras. Entonces, nosotros no vemos el diseño estructural de un puente carretero, sino que eso es tema de estudio de otra materia, pero sí vamos a presentarles cuáles son las cargas de diseño y vamos a mostrar ahora alguna suerte de modelación, ¿sí? Dejándole a ustedes, bueno, básicamente ustedes con elementos de barra pueden modelar todas las estructuras o todas las partes componentes de un puente y en función de eso poder definir, bueno, dimensiones estructurales de la superestructura, de la infraestructura, de las pilas, de los estribos y de las fundaciones. ¿Se entendió? Así que bueno, voy a ir directamente a los que nos compete a la clase de hoy y que tiene que ver con la nueva reglamentación que es el CISOC 801, que es el reglamento argentino para el diseño de puentes carreteros, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que ahora vamos a utilizar el concepto LRFD, ¿sí? Que tiene que ver con factores de resistencia y factores de cargas y sobrecargas o de acciones. Y bueno, acá lo que vamos a hacer es identificar, ¿sí? A aquellas cargas que son permanentes y las cargas que son accidentales, considerando como carga permanente la que todos conocemos como ser cuál, el peso propio de la estructura o el peso muerto o el dead load, como lo dicen los americanos. Y bueno, acá tenemos otras cargas que es muy importante tenerlo en cuenta en estructuras de hormigón, que por ejemplo la fluencia lenta, en estructuras postezadas o en estructuras que tenga alguna suerte de articulación, puede generar alguna deformación excesiva y puede generar alguna complicación del puente, como ser, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un puente que es del tipo Gerber. ¿Alguien recuerda cuál es el puente tipo Gerber o cantilever?
es el puente, ¿sí?, que presenta un tramo isostático, ¿sí? Es un tren de vigas continuas en donde tenemos un tramo isostático. Bueno, entonces vean que acá en este punto se materializa la articulación y que la viga principal, que estoy marcando acá, se va a comportar como si fuese una viga simplemente apoyada. Y en la zona del apoyo voy a tener momentos negativos que van a ser bastante importantes. Bueno, en este caso, en el caso de puentes articulados, ya sea puente de vigas, puente de losas, puente de secciones cajones, de lo que fuere, es muy importante, digamos, estudiar en el tiempo, más cuando hay grandes luces, cuánto es la deformación que va a tener producto del fenómeno de creep o fluencia lenta, que va a hacer que este apoyo descienda y que si este apoyo descienda de forma muy considerable, bueno, acá se puede llegar a generar alguna problemática en la zona de la articulación. Eh, Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, bueno, tenemos eh, acá es fluencia lenta, creep, y también todo lo que sucede en las estructuras postesadas, en donde tenemos también eh, la relajación de los aceros postesados, y todo esto van a ser pérdidas diferidas en los aparatos y sistemas de tesado que van a hacer que inclusive una estructura que esté postensionada eh, pierda capacidad de carga, pierda resistencia, producto de que, eh, por decirlo entre comillas, se afloje el sistema de tesado, ¿sí? Por otro lado, hay que tener en cuenta la fricción negativa que podemos llegar a tener en pilotes, ¿sí? Y esto está dado porque, bueno, en algún terreno puede llegar a haber, en vez de tener fricción positiva, ¿sí?, en el perímetro del fuste del pilote, la fricción positiva, que es contraria al sentido de las cargas, bueno, pasa a tener fricción negativa, es decir, con el mismo sentido a la dirección de la carga, y genera mayores hundimientos, ¿sí? Y puede generar asentamientos diferenciales o no diferenciales que pueden afectar notablemente a la estructura. Y si nosotros trabajamos con estructuras hiperestáticas, esos asentamientos diferenciales, al igual que la diferencia térmica en las distintas caras de un puente, van a generar eh, solicitaciones, ¿sí? Así que todas estas son sobrecargas, cargas permanentes definidas por el reglamento, y después tenemos las cargas del tipo transitoria, ¿sí? Como ser, vean lo siguiente, cargas explosivas. Esto, la verdad, mucho no, el impacto de una explosión no está muy estudiado, digamos. Pero estas sí, fuerzas de frenado, que sí hay que tenerla en cuenta, la fuerza centrífuga de los vehículos, y acá les hago una consulta. ¿En qué tipología de puentes se imaginen ustedes que vamos a tener fuerza centrífuga, que también hay que tenerla en cuenta para el análisis resistente de un puente? ¿Qué se imaginan ustedes? Y en algunos puentes de los intercambiadores. Bien, bien. ¿Por qué? Porque tienen curvas muy pronunciadas. Entonces, el puente, al estar en curva, ¿sí?, vamos a tener la fuerza centrífuga del vehículo que va a girar, digamos, y que va a generar una fuerza en un determinado sentido, y que va a ser, por ejemplo, puede llegar a ser transversal a la línea del puente. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos puentes que presentan fuertes curvaturas, ya sea horizontales o verticales, bueno, ahí ya no es recomendable la utilización de vigas, sino que conviene hacer un puente del tipo losa o un puente de sección cajón, ¿sí? Una sección cajón, ¿sí? En este caso voy a dibujarle acá una sección cajón, en donde los efectos torsionales, producto de la curvatura y producto de fuerzas centrífugas, van a generar torsiones en el tablero, y bueno, hay que tenerla en cuenta en el diseño de la estructura y también en el apoyo, porque en tal caso, si tenemos alguna fuerza de volcamiento, voy a tener que tener una cierta rigidez torsional en la pila o en el estribo,
para que se lo pueda llegar a tomar, ¿sí? ¿Cómo generó esta rigidez? Bueno, vean que acá le dibujé unos nervios, ¿sí? A esta pila, de tal manera de que este brazo, este par torsor, sea, digamos, absorbido por este par propio de la forma de la pila. Y después algo que es novedoso en el nuevo reglamento, que en el antiguo reglamento de la DNB nunca se tuvo en cuenta, es el impacto de la colisión de un vehículo y la colisión de una embarcación. Entonces tengan en cuenta que si nosotros tenemos un puente que atraviesa una vía de comunicación, bueno, hay que diseñar la pila del puente, ¿sí? Para un determinado impacto que va a estar dado por el choque de un vehículo que esté en movimiento y que impacte directamente sobre, por ejemplo, la pila de un puente. Esto puede llegar a pasar. O otro ejemplo de colisión en el caso de tener un puente de poco gálibo aéreo, de poco gálibo vertical, en donde, acá tenemos el puente, y viene un camión muy grande y choca con las vigas en la parte inferior. Entonces, ahí el reglamento, hay distintos estados de cargas o combinaciones para poder determinar, bueno, la resistencia última para el impacto, bueno, cómo definirlo. Lo mismo sucede cuando tenemos una embarcación. En tal caso, una embarcación si tenemos un puente que atraviesa un curso de agua natural en donde haya alguna vía navegable, es decir, que permita la navegación de embarcaciones. Bueno, no sé si recuerdan las fotos, pero cuando les mostraba las fotos de los puentes del río Paraná, el Chaco Corrientes, algunos que esos puentes, había una suerte de estructuras de protección para, por ejemplo, el paso de barcazas, considerando que los trenes de barcazas, que es el buque, digamos, que se utiliza para navegación interior de ríos, tiene poca maniobrabilidad, ¿sí? Es decir, que le cuesta navegar, ¿sí? Porque básicamente es empujada por un sistema, por un empujador o remolcador. Entonces, es muy común que yendo a contracorriente, ¿sí? En un río aguas arriba, que, digamos, pierda la maniobrabilidad y, bueno, genera un impacto con una estructura que esté atravesada por la vía de navegación. Bueno, si ustedes ven el nuevo reglamento, habla sobre las fuerzas de colisión, determina la bibliografía, ¿sí? A dónde poder recurrir, y también hay algunas fórmulas empíricas que sirven para poder realizar un prediseño del puente considerando la colisión de una embarcación. Y bueno, acá por último las cargas sísmicas. Hay un reglamento, el CIRSOC 103, la parte 4, habla sobre puentes de hormigón y el aspecto sísmico para tener en cuenta en los mismos. Bueno, acá tenemos otras cargas, ¿sí? Tengan en cuenta que acá tenemos la carga vehicular y la carga adicional, ¿sí? Y vean que acá tenemos esto que es incremento vehicular, incremento de la carga vehicular dinámica, que es análogo, digamos, al coeficiente de impacto que habíamos visto con el anterior reglamento. Continuamos viendo todas las cargas, define ahí todas las cargas, y acá lo que tenemos son estados límites definidos por reglamento, ¿sí? En donde esto está extraído del ASHTO del RFD, en donde tenemos para considerar resistencias, eventos extremos y estados límites de servicio, en donde vean que tienen que ver con las combinaciones y los coeficientes de mayoración o minoración que se van a aplicar a cada una de las cargas o a cada una de las resistencias del puente, ¿sí? Ahí vemos las de servicios, la de fatiga. Esto se lo dejo para que lo lean y lo analicen. También los invito a que lean el nuevo reglamento CIRSOC 801 de puentes. Es un reglamento que no es tan extenso y que, digamos, le va a resultar de utilidad
para su formación como futuros ingenieros civiles. Bueno, esta es la tabla que nos define para todas estas combinaciones, ya sea de resistencia nivel 1, 2, 3, 4 o 5, las de servicio, las de fatiga y las que fuere. Acá vemos todas las combinaciones, todos los factores de mayoración de las cargas que se debieran de utilizarse. Bueno, acá seguimos con lo mismo. Y bueno, a partir de ahora empezamos a determinar, bueno, las cargas permanentes, ¿cuáles van a ser? Van a ser los pesos propios de las estructuras, de los elementos estructurales y de los elementos no estructurales. Un elemento no estructural podría llegar a ser la vereda, es un elemento funcional, la carpeta de rodamiento del puente, que es un elemento funcional, las barandas, las defensas, los artefactos de iluminación, la cartelería que puede llegar a estar en el puente, son todos elementos no estructurales que tengo que tenerlo en cuenta como carga permanente y que voy a tener que realizar tanto verificaciones generales o verificaciones locales, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la carga de una columna de iluminación por lo general está en el borde de un tablero y bueno, en la zona de ese tablero voy a tener una carga puntual producto de poner esa columna de iluminación y bueno, tengo que verificar el tablero para tal carga. En ese caso voy a tener una verificación local que muchas veces con un pequeño refuerzo o no, capaz que la misma estructura se la banca o mejor dicho es resistente, pero bueno, todo eso lo tienen que tener en cuenta. Y recuerden un poco lo que digo, ustedes en esta tipología de estructuras eh, tienen que hacer siempre la doble verificación, la longitudinal y la transversal. Y en el caso de tener, y esto en puentes que sean puentes rectos, puentes de viga, puentes de losa, que en donde uno pueda determinar bien cómo es la distribución de las cargas y la repartición entre los distintos elementos estructurales, puede hacer un diseño en 2D, ¿sí? Pero en el caso de tener puentes curvos o puentes en donde aparecen las fuerzas centrífugas o aparece alguna anomalía en donde, o un puente que presente una gran oblicuidad, ahí sí o sí tengo que hacer un análisis en 3D, ¿sí? de la estructura, ¿sí? Un sistema tridimensional para poder determinar las cargas actuantes. Porque, por ejemplo, les hago un comentario de un puente del tipo oblicuo. En el caso de que el puente sea muy oblicuo, esperen que voy a dibujarlo de nuevo. Bien, imaginen que ustedes tienen que, a ver si tengo más espacio en otro lado. Imaginen que en vez de ser así, el puente es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el obstáculo pasa en este sentido. ¿Se entiende? Borremos toda esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, en tal caso, la infraestructura va a estar así. ¿Se entiende? Imaginen que acá tenemos que hacer dos estribos y mantenemos los ejes de las vigas así, en este sentido. ¿Sí? En este caso, la gran oblicuidad de las cargas, de la estructura, producto de tener un obstáculo que presenta este ángulo de desviación, va a hacer que cuando nosotros diseñemos esta estructura y le coloquemos la carga y lo modelemos, ¿cómo va a ser? Digamos, si acá le dibujamos apoyos, ¿sí? Imagínense que estos son apoyos de vigas,
que le ponemos una vigueta transversal, una riosta transversal en el medio y en los costados, y que arriba tenga una losa toda completa. La consulta es lo siguiente, si imagínense lo siguiente, si nosotros tenemos esta configuración, ¿sí? Esta configuración donde tenemos una carga acá, nosotros lo que hacemos es en todo modelo siempre utilizar, ¿sí?, ejes principales de la estructura, ¿sí? El eje 1,1, el eje 2,2, y nosotros decimos, bueno, esta estructura va a viajar en el sentido de los ejes principales de nuestra estructura. Y esto muchas veces no es cierto, ¿sí? Entonces, la carga capaz que se transmite en el sentido más corto, no en el sentido perpendicular. Entonces, quizás el momento torsor sea mucho más grande que el momento flector en el plano principal donde estoy analizando esa estructura. Entonces, al haber grandes momentos torsores, es muy probable que en el extremo opuesto los apoyos se levanten. Y si se levanta, porque tengo una gran presión ubicada en este vértice, bueno, tengo que averiguar, a ver, bueno, si me levanta todos estos apoyos. Entonces, tengo que tener cuidado de que si yo modelé con elementos fijos, con apoyos móviles, y al estar levantado voy a tener una carga negativa, ¿sí? Una reacción negativa. Entonces, ojo al piojo con esas cosas, porque en puentes muy oblicuos es muy común, hay que verificar el levantamiento de los apoyos. Y la sucesión de levantamiento y no puede hacer que el apoyo de neopren se empiece a mover, mover hasta que se caiga. Entonces eso es muy Entonces, una importante. consulta. Bueno, sí, adelante. ¿Hay un grado de máximo o mínimo en lo que hay que tenerlo en cuenta? O... Mira, lo recomendable es siempre que está a 90 grados, ¿sí? Ah, no, Pero, claro, obvio, es lo ideal, lo que todos quisiéramos. pero mira, si nosotros nos retrotraemos a una clase anterior, cuando hablamos del diseño geométrico y cuando vimos el cruce de dos vías de comunicación, habíamos hecho una recomendación de que como máximo sea 60 grados, pero lo recomendable es que sea de 75 grados, ¿sí? Ese ángulo de cruce entre ambas vías de comunicación, eh, para no generar alguna problemática desde el punto de vista vial, ¿sí? Desde el punto de vista estructural, recomendamos la misma ángulo de 75 grados, ya de 60 ya es mucho, pero bueno, existe la posibilidad de hacer un puente viado con un ángulo de 60 grados, pero ángulos menores directamente no son recomendados, ni desde el punto Perfecto. de vista funcional, vial, ni desde el punto de vista estructural del puente. Bárbaro, gracias. De nada. Es interesante porque cuando ustedes se ponen a analizar la parte estructural de estas obras, todos los lineamientos y recomendaciones que, por ejemplo, vemos en diseño geométrico vial, al momento del diseño estructural de un puente, también son válidos. Entonces, digamos, la geometría apoya a la estructura, ¿sí? En este caso. Bien, volvamos para atrás. Entonces, estamos en cargas permanentes. Las cargas permanentes, vamos a tener cargas permanentes de las calzadas, cargas permanentes de las veredas, cargas permanentes de los elementos no estructurales, y debe incluir, bueno, el peso propio de todo, ¿sí? Respecto a las sobrecargas vamos a tener en cuenta la sobrecarga vehicular, ¿sí? Y tengan en cuenta que ahora vamos a tener que dividir a la estructura en carriles de diseño. ¿Alguien recuerda cuánto era el carril del diseño propuesto por la normativa de vialidad nacional o la faja de circulación de los vehículos? Lo que vimos la semana pasada. ¿No recuerdan?
¿Era 360? ¿Qué opinan ustedes? ¿Era 4? ¿Era 5? ¿Cuánto era? ¿Alguien puede tirar algún número? ¿Algo? ¿Algo que se le ocurra? Bueno, acá gracias Pablo que tiró un número 3,50 m. No, la realidad es que el reglamento de vialidad, ¿sí?, definía a las fajas de circulación de 3 metros, ¿sí? Entonces, lo que nosotros teníamos que definir era el ancho total de la calzada dividido 3 metros, y esto nos daba, ¿sí?, la cantidad de fajas, ¿sí? En cambio, el nuevo reglamento define un carril de diseño de 3,60 m, y tiene más que ver con la realidad, ¿sí? Porque en un puente de 12 metros, ¿sí?, al tener fajas de circulación de 3 metros, tenemos 4 carriles. En cambio, si tenemos 360, bueno, tenemos 3 carriles. Entonces, ya de por sí el hecho de tener un carril de diseño un poco más acorde a la realidad nos va a permitir no sobrecargar tanto la estructura para definir el análisis estructural de la misma. Y tengan en cuenta que este carril de diseño de 3,60 m tiene que ver con la normativa, ¿sí? ¿Cuánto era el carril de diseño que nosotros utilizábamos en una vía de comunicación, un camino, en donde básicamente tenía que ver con la categoría del camino, en donde teníamos de 350 a 365 para las categorías eh, más elevadas, de mayor performance? Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿sí?, en este caso, es, lo primero, definir la cantidad o número de carriles, es decir, que vamos a adoptar el ancho W del camino, ¿sí?, entre cordones, en metros, dividido por 360, y vamos a tomar como número de carriles al número entero, ¿sí? Si en nuestro puente tiene, no sé, un ancho de calzada de 8,60 m, si lo dividimos por 360 da 2,38. Bueno, adoptamos 2 fajas o 2 carriles de diseño. Entonces, una vez adoptado el carril de diseño, vean que acá tenemos el carril de diseño de 3,60 m. ¿Qué nos va a permitir esto? Bueno, en cada carril de diseño voy a tener que colocar el vehículo de diseño. Que nuestro vehículo de diseño, en el antiguo reglamento de vialidad, era ¿qué? La aplanadora de diseño. En cambio, en el nuevo reglamento, nuestro vehículo de diseño ya es o un camioncito o un tándem. ¿Sí? A ver si tengo por acá el camioncito. Ahí está. Camión de diseño con cargas, con la separación entre ejes de carga y algo más realístico. Y también tenemos el tándem de diseño, ¿sí?, que son un par de ejes, ¿sí?, que están separados una cierta distancia. Entonces, ustedes tienen que utilizar o el camión de diseño o el tándem de diseño. Y depende de cuál de los dos genere efectos más desfavorables. Entonces, volvemos para atrás, yo que me había adelantado, ¿sí? Por ahora definimos la cantidad de carriles de diseño como el ancho del puente total de la calzada dividido 360. Definimos los números de carriles. Acá vemos un ejemplo de las separaciones. Y esto también el antiguo reglamento lo tenía, que en función de la cantidad de carriles, uno podía afectarlo por una
un factor de minoración o de presencia múltiple, ¿sí? Es decir, que si tenemos más de 3 carriles o 3, podemos disminuir un poco las cargas, las sobrecargas accidentales. Entonces, como bien le dije, el vehículo de diseño ya no es más una aplanadora, sino que es un camión de diseño o un tándem de diseño para como cargas puntuales. Y después tenemos la carga de carril de diseño que vendría a corresponderse a la multitud compacta en la zona donde no estaban las aplanadoras o los camiones de diseño. Es decir, que si nosotros tenemos esta sección, esta planta del puente, colocamos los dos camioncitos acá, bueno, ambos reglamentos nos definen que en el resto de los carriles de diseño en donde no tengamos los vehículos, ¿qué tenemos que colocar? La carga de carril o la multitud compacta. ¿Sí? Les pido, les doy una tarea para el hogar. Vean las cargas de nuestros camiones y tándem de diseño. Revisen el AASHTO LRFD de puentes y vean cuáles son las cargas de camiones o del tándem de diseño. Y vean si son mayores o menores las que adopta el CIRSOC 801 respecto del AASHTO LRFD, o son iguales. Así que se los dejo y la próxima clase lo analizamos. Vean lo siguiente, en este caso la carga de carril de diseño es de 15 kilonewton por metro cuadrado, distribuido uniformemente a lo largo del ancho de 3 metros. Y tengan en cuenta que las cargas de carril de diseño no van a estar sujetas al incremento de carga dinámica. Es decir, que solamente vamos a incrementar con la carga dinámica a la sobrecarga viva del vehículo de diseño. En cambio, ¿sí?, en el antiguo puente afectaba a todo por la carga dinámica. Entonces tengan en cuenta eso, digamos, donde la multitud compacta o la carga superficial del carril de diseño no va a ser afectada por el incremento de carga dinámica, y ven que el ancho es menor, si es de 3 metros. Entonces vean acá, en este caso tenemos los dos carriles de este puente, donde tenemos el camión de diseño o el tándem de diseño, y después tenemos en el resto del puente la multitud compacta o la carga de carril, ¿sí?, que va a ser la sobrecarga distribuida. Entonces, nosotros tenemos que aplicar todas estas sobrecargas vehiculares de tal manera de obtener las solicitaciones máximas para nuestro puente. Entonces, esto, bueno, acá habla de las combinaciones, etcétera, lo que fuere, pero es mediante la aplicación de la teoría de línea de influencia, en donde, bueno, para obtener máximos momentos en tramo, máximos momentos en apoyo, máximos esfuerzos de corte en tramo, máximos esfuerzos de corte en apoyo, o máximo momento en voladizo, bueno, tenemos que ubicar nuestra sobrecarga móvil en la condición más desfavorable. Las cargas peatonales, ahí tenemos cuánto es el valor que define el CIRSOC 801, y acá tenemos el incremento por carga dinámica, que vendría a ser el coeficiente de impacto. Entonces, ¿qué es lo que dice el reglamento? Que, bueno, según el estado límite que esté verificando, voy a aumentarlo o no por el coeficiente de incremento de carga dinámica o coeficiente de impacto. Bueno, en mi caso en particular me gusta más decirle como la antigua norma, coeficiente de impacto, porque es más cortito, digamos, el nombre, pero tengan en cuenta que es este de incremento de la carga dinámica.
Entonces, vean lo siguiente, el incremento por carga dinámica no se aplicará a las cargas peatonales ni a la carga de carril de diseño, es decir, a la sobrecarga distribuida que se coloca en el puente en los lugares donde no está el vehículo o tándem de diseño. Entonces, acá también, como el antiguo reglamento de vialidad, no es necesario aplicar el coeficiente de impacto o el incremento de la carga de diseño en la infraestructura. ¿Sí? O fundaciones, o muros de sostenimientos, o demás. ¿Sí? Y acá vemos que esto es muy similar al antiguo reglamento, donde tenemos la fuerza de frenado, que las fuerzas de frenado van a ser en el sentido longitudinal. ¿Sí? También va a corresponderse a un 25 o un 5% de los pesos por eje del camión o tándem de diseño. Ahí vemos cómo está la fuerza de frenado. Vean que la fuerza de frenado está ubicada a una cierta altura y esto, bueno, al momento de definir la infra hay que bajarla y esto va a generar un momento de traslación. ¿Sí? Bueno, a partir de ahora lo que vamos a hacer es analizar algunos esquemas estáticos. ¿Sí? Mucho más no hablo de las cargas y sobrecargas del reglamento, porque ya definí la más importante. Y bueno, se lo dejo como lectura adicional para que ustedes analicen lo mismo. A partir de ahora vamos a ver algunos modelos conceptuales, ¿sí? Algunos diseños conceptuales de las estructuras, de los puentes, para que ustedes tengan en cuenta cómo se analizan. Entonces, en el caso del tablero, la losa del tablero, que es esta que está acá arriba, en el caso de un puente de vigas, ¿sí? De vigas postezadas, vemos que el esquema estático, que simplificado, es el de modelo de barras, ¿sí? Porque son losas unidireccionales. Entonces podemos adoptar un modelo de ancho unitario y definirlo como tren de vigas continuos, ¿sí? En donde tenemos la luz o longitud del voladizo y la luz o longitud de tramo. Entonces, las verificaciones que vamos a tener que hacer es a los momentos o solicitaciones que va a estar sometido la losa en función a la sobrecarga móvil que puede estar en distintas posiciones. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que juega un papel muy importante en el pequeño espesor de la losa la carga puntual que va a generar una fuerza de punzonado, ¿sí? Entonces, la verificación al punzonado de la losa es algo típico para resolver en estructuras de puente. Acá vemos, bueno, el peso propio de la losa, el peso propio de la carpeta, el de las veredas, el de alguna defensa o alguna estructura de luminaria o cartelería, y con eso se analiza una franja de ancho unitario de losa. Ahí vemos la ubicación de la carga de camiones para poder obtener las mayores solicitaciones en tramo o en apoyo. O momento de tramo o momento de apoyo. Hasta ahora, ¿se entendió el tema de la losa? ¿Cómo se modela? ¿Sí? Como son losas unidireccionales, con un análisis 2D de la estructura, es más que suficiente. Es más, inclusive son losas unidireccionales, pero en puentes losas más cuadrados se puede aplicar la teoría de Marcus-Loser para poder determinar los momentos máximos en losas y también identificar el estado tensional o las solicitaciones a las cuales está sometida. En el caso de vigas, el esquema estático va a ser un emparrillado de vigas. ¿Y por qué vamos a tener un emparrillado de vigas? Porque vamos a colocarle la riostra o viga transversal, ¿sí? Como bien les había dicho, los puentes de vigas por lo general llevan
riostras o viguetas transversales en los extremos y en el medio. ¿Y por qué lleva estas riostras transversales? Para favorecer digamos, para favorecer al trabajo en conjunto de toda la estructura. Y lo que va a generar la riostra es darle rigidez torsional a cada una de estas vigas, de tal manera de que la transferencia de cargas sea no solamente en el sentido longitudinal de la viga, sino en el sentido transversal. Es decir, que si nosotros tenemos una carga puntual en esta viga y está unida a las demás vigas por riostras transversales, bueno, por efecto torsional vamos a sentir, o dicho en forma literal, las demás vigas van a sentir parte de esa carga y se van a deformar en conjunto y va a haber una repartición transversal de las cargas. Es decir, que vamos a generar una suerte de economía en la distribución de las cargas sin tener, digamos, grandes esfuerzos por separado en cada una de las vigas. En cambio, si nosotros, en vez de tener un emparrillado de vigas, anulamos las riostras transversales, extremas y medias, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos vigas simplemente apoyadas. Y la losa del tablero, por más que sea una losa continua, no va a tener suficiente rigidez torsional, ¿sí? Por lo que simplemente se puede calcular como una viga simplemente apoyada y eliminar el emparrillado. Entonces, la realidad es que si nosotros no hacemos o diseñamos un puente de vigas longitudinales, pre o postesadas, y adoptamos por alguna cuestión que sea, no sé, del tipo constructiva, en donde sea muy difícil poder materializar esa riostra más adelante, bueno, hay que considerar que no vamos a tener en cuenta la repartija transversal o la rigidez torsional de las vigas, por lo tanto, las secciones resistentes van a ser mayores. Es más, si ustedes hacen el cálculo de un puente y hacen con y sin vigas transversales, van a ver que las dimensiones resistentes y estructurales son mayores de las vigas que no presentan viguetas transversales. Hay que tener en cuenta que las vigas longitudinales por lo general se llevan cables de tesado, llevan sistemas de tesados, post-tesados, es decir que vamos a tesar los elementos, van a tener anclajes activos y pasivos y después se va a inyectar el interior de las vainas para poder transmitir por rozamiento en forma continua y homogénea a lo largo de toda la viga. En cambio, la vigueta o riostra transversal, por lo general son estructuras o son vigas realizadas en segunda etapa, hormigonadas en segunda etapa en conjunto con la losa del tablero, y es muy difícil debido a su longitud hacerle un sistema de tesado por cables. Por lo general, en el caso de ser tesada la vigueta transversal, se utiliza un sistema de tesado de barras, debido a que los sistemas de cables no son recomendables utilizarlos en longitudes de vigas relativamente cortas. Obviamente esto lo van a ver más en detalle cuando cursen la materia prefabricación en el segundo cuatrimestre, que ven postesados de hormigón postesado. Bien, de acá vean que la longitud o luz parcial del tramo, ¿sí? Otra cosa que me gustaría decirles es que en el caso de tener un puente de varios tramos isostáticos de vigas, la losa de continuidad puede ser continua, ¿sí?
En cambio, los tramos entre viga y viga, que van a tener apoyos y van a apoyar en dinteles o en estribos, ¿sí? Imaginen que ese es un estribo y este es otro estribo. Tengan en cuenta que todo el conjunto, todo este conjunto, este desparrillado, es isostático, ¿sí? Aunque ustedes me pueden decir, ustedes que capaz que sepan más de estructuras que yo, que no me estoy dedicando mucho a las estructuras, podemos decir de que el comportamiento estructural de este emparrillado se asemeja a un isostático. ¿Sí? Así que bien, vamos a continuar. Acá vemos un ejemplo vean, acá tenemos la vigueta transversal. Las viguetas transversales por lo general presentan una sección rectangular. Vemos el color de la vigueta transversal, que en este caso se puede apreciar de que se realizó con un encofrado de madera, por el color distinto a esta viga que pareciera ser encofrada con un encofrado metálico. Y vean que en este caso tenemos la vigueta transversal, y esto de acá, ¿qué es? Puede ser que esta vigueta transversal tiene una pequeña cabeza superior. ¿Sí? O muchas veces la armadura longitudinal y transversal no entra, entonces hay que hacer alguna suerte de macizamiento o algún ensanche para favorecer el espaciado entre las distintas armaduras. Entonces, acá les dejo un poco de todo lo que les estuve diciendo, de la repartija transversal, de cargas, que solamente por la losa del tablero no puede ser posible, sino que para ello hay que tener viguetas transversales. Bueno, acá vemos el emparrillado, vemos cómo es el detalle, ¿sí? Esto es un cabezal, esto es un dado de alta resistencia de hormigón que sirve para tener una nivelación y poder colocar en la parte superior el apoyo de neopreno, ¿sí? Tengan en cuenta que nosotros en este curso no lo vemos, pero el apoyo de neopreno, que es de una goma que presenta chapas, ¿sí? En su interior, chapas de acero para favorecer su rigidez, se lo suele dimensionar y verificar su resistencia y deformaciones, en donde hay que hacer en cuenta las verificaciones de carga puntual, ¿sí? De aplastamiento, de distorsión de la goma y también de algún fenómeno también de deformación angular. Y en función a todo eso hay manuales y recomendaciones para poder dimensionar el apoyo de neopreno. Vean lo siguiente, cómo es la luz de cálculo, la luz de la viga y la luz total del tramo. Sí, hubo alguna consulta. No, profe, es que se hizo eco con el micrófono de mi hermano y el mío. Ah, la flauta. Bueno, continuamos entonces. Sí, sí. Bien, todo esto le va a servir porque ustedes cuando tienen que calcular el puente, bueno, tienen que empezar a determinar esto, ¿sí? Y tengan en cuenta de que, por lo general, las vigas en sus extremos, que es la zona donde van a estar situados los anclajes, ¿sí? Acá los anclajes van a tener alguna suerte de curvatura, ¿sí? Vamos a tener varios anclajes. Es una zona donde voy a tener
la carga puntual o la concentración de tensiones producto a los anclajes, ya sea pasivos o activos, y la concentración de cargas en la zona del apoyo. Por lo tanto, el extremo de la viga de un puente es totalmente maciza para que verifique el estado tensional por concentración de tensiones, ¿sí? Entonces, eso se lo dejo también como un capítulo que nosotros no lo vemos, sino que vemos generalidades de puentes. Ahí vemos cómo es un puente o un emparrillado con vigueta intermedia y sin vigueta intermedia. Muchas veces en puentes de vigas, de pequeñas luces, se obvia por razones constructivas, porque es bastante difícil materializarla, la vigueta intermedia, sino que simplemente se hace con las viguetas extremas. Y bueno, después pasamos al esquema estructural de las pilas, ¿sí? Ya pasamos a la infraestructura. Y básicamente, ¿qué tenemos acá? Tenemos el tablero del puente, las vigas del tablero, las vigas longitudinales, y estas vigas longitudinales, ¿a dónde van a apoyar? Van a apoyar en una viga dintel, ¿sí? Esta viga dintel, recuerdan en el caso de estribos abiertos, también lo denominábamos viga cargadero. Bueno, y esta viga dintel va a estar apoyada en pila pilote, ¿sí? En este caso es una pila pilote. Recuerden que podemos llegar a tener un cabezal y muchos pilotes, o un cabezal y un macizamiento del pilote de la fundación, pero este es el típico puente más sencillo en donde se aprovecha directamente la perforación y la armadura y se lo prolonga haciendo una pila pilote. Y vean cómo es el modelo de barra, ¿sí? El modelo de barra del pilote es una viga, ¿sí? Empotrada en el terreno con su borde libre o guiado. Obviamente que en el otro sentido vamos a tener las dos elementos lineales, elemento de barra, y vamos a tener la viga de Intel que va a generar, ¿qué? Va a generar como si fuese un pórtico, ¿sí? Como si fuese el dintel de un pórtico. ¿Y qué cargas va a estar sometida? Bueno, va a estar sometida a las cargas verticales, a las cargas horizontales en ambos sentidos. Obviamente en el sentido longitudinal voy a tener cargas de frenado, pero en el sentido transversal puedo llegar a tener cargas de vida al viento o cargas de vida a los sismos, y voy a tener momentos de traslación, porque las cargas van a estar en la parte superior y se van a trasladar a la cabeza, ¿sí? de este pilote a través de un par de traslación que me va a generar un momento. Y vean lo siguiente, el modelo en el terreno corresponde a un apoyo elástico, ¿sí? Un apoyo elástico donde cada uno de estos resortes va a tener parámetros que tienen que ver con el perímetro del fuste y con el coeficiente de balasto horizontal de los suelos. Esto va a estar dado por el estudio geotécnico, y tengan en cuenta lo siguiente. Muchas veces, más en puentes que están ubicados en cursos de aguas naturales, hay que tener en cuenta que uno al momento de modelar no tiene que tener en cuenta los resortitos desde el filo del lecho del río, sino que hay que tener en cuenta que esto puede llegar a tener algún fenómeno de socavación, por lo que puede descalzarse parte del pilote. Entonces, la modelación, ¿sí? Tiene que considerar este resguardo, ¿sí? Este resguardo, debido a que en el caso de alguna socavación se va a descalzar más el pilote, ¿sí? Y es más, si la socavación supera
lo proyectado hay que hacer la verificación del mismo y recalzarlo. Por lo general, los pilotes en el extremo se coloca un apoyo móvil, ¿sí? Tengan en cuenta lo siguiente. Para que, por más que nosotros en las estructuras de fundaciones o estructuras de pilotes tengamos en cuenta la resistencia por fuste y la resistencia por punta, hay que tener en cuenta que para tomar la resistencia por punta del pilote, el pilote tendría que haberse desplazado, ¿sí? Al desplazarse, ahí sí toma resistencia por punta, pero si se desplazó es porque venció a la resistencia de fuste, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esto, y esto es algo que van a ver un poco más en detalle en la materia de cimentaciones, en donde van a calcular y diseñar o modelar eh, cimentaciones profundas, que es en el caso de pilotes. Obviamente, esto puede tener una cimentación superficial, ¿sí? Y eso es como si fuese una zapata aislada. En el otro sentido, vean que acá tenemos el tablero, tenemos la viga de Intel, tenemos las pilas o columnas, un cabezal. En el caso de tener un cabezal con muchos pilotes o con pilotes de grandes diámetros, tengan en cuenta que acá estamos empotrando el conjunto pila de Intel que me va a generar este marco o este pórtico. Entonces se puede directamente simplificar con un apoyo empotrado, ¿sí? Y después, con las reacciones verticales, horizontales y los momentos, podemos calcular de forma independiente todos los pilotes necesarios para verificar las cargas. Este es otro esquema. En el caso de tener arrastramientos intermedios, en el caso de pilas de mucha altura, o en el caso de que tengamos que darle una cierta rigidez torsional a este tablero. Ahí vemos en el caso de pórticos apareados, en donde no tenemos vinculación estructural. En el caso, vean lo siguiente, este es otro esquema estático, en el caso de tener secciones de dovelas, o mejor dicho, perdón, secciones de cajón, ¿sí? En donde directamente es un voladizo, o empotrado y apoyo libre en la parte superior. Y acá vean, ustedes pueden tener tableros isostáticos o tableros continuos. En el caso de tener tableros isostáticos, necesariamente van a tener que empotrar la base. Y en el caso de tener tableros continuos, en donde esté vinculada la estructura con la superestructura, como ser en el caso de puentes de tablero de altura variable, ¿sí? En ese caso van a poder articular la base, pero si no, no se va a poder articular, y si tenemos alguna discontinuidad abajo o arriba, vamos a tener que empotrar la base. Vean que el diagrama de momentos es de este tipo, en cambio en el tablero continuo es como si fuese una viga continua. Entonces la columna pilote va a tener un empotramiento elástico en el terreno, y en el caso de tener rígido, ¿sí?, la unión de la pila con el tablero, ahí sí voy a poder articular la fundación. Obviamente puedo tener casos en donde puedo, digamos, desarticular algunas
algunas pilas y articular otras, ¿sí? Y tengan en cuenta lo siguiente, en este caso, las cargas ¿cómo van a ser? Verticales y horizontales. Pueden llegar a ser horizontales o no. Y en este caso voy a tener verticales, horizontales y momentos flectores. Entonces, uno puede, de alguna forma, supongan que las luces de los tableros son bastante importantes, capaz que sean 40, 50 metros. Entonces, en tal caso, en la parte sí, de geotécnica, bueno, acá los sondeos dieron que este suelo es un suelo malo. En cambio, acá justo nos dio que estamos apoyando sobre una roca con un suelo de mucha capacidad portante. Y acá lo mismo, el mismo caso que el anterior. Entonces, ahí sí podemos decir, bueno, aprovechamos y rigidizamos este nudo y esta fundación de tal manera de, en el lugar donde tenga buenos suelos o suelos de capacidad resistente importante, ahí sí, bueno, transmitir momentos de alguna forma. Y en este caso, bueno, aprovechar y hacer una simple zapata aislada con cargas verticales. O puede pasar de que, no sé, el acceso de la pilotera a este lugar sea muy dificultoso, entonces, bueno, por eso hacemos una base superficial. Lo mismo acá, y acá, bueno, necesariamente tenemos que hacer eh, un pilotaje para poder generar este empotramiento. ¿Sí? Ahí vemos un ejemplo de cómo generamos el empotramiento en el caso de tener una pila tipo pantalla o tipo tabique. Bueno, la articulación la materializamos por forma, en donde simplemente generamos unos apoyos de este tipo en las vigas de este tablero. Otro ejemplo, también de modelos de barra de pila tablero y de toda estructura, es el modelo de la viga Gerber, ¿sí? En donde acá vemos un ejemplo del puente olímpico ubicado en el Riachuelo, a la altura del municipio de Lanús y Ciudad de Buenos Aires, en donde vemos que acá y acá y acá está materializada la articulación. ¿Sí? La articulación, acá lo intenté dibujar, obviamente esta curvatura es igual en el punto de inflexión, eh, así que tengan en cuenta esto. Y ahí vemos algunas fotitos del proyecto, y no sé si tengo de la obra. No. Bueno, seguramente en la clase pasada le habré mostrado algunas fotos de esta obra, en donde vemos que para rigidizar este nudo, lo que se hizo fue la pila con el tablero de forma monolítica, de forma conjunta. Bien, entonces tengan en cuenta que para el dimensionado de las pilas, vamos a tener que, en este caso, si hay empotramientos, por ejemplo, tengo que tener un cabezal de varios pilotes, entonces ahí sí definir el empotramiento, y vean que tenemos las cargas verticales, en este caso, de las reacciones de las vigas longitudinales, y las cargas horizontales debido al frenado. ¿Sí? Acá que me estaría faltando, en el caso de tener cargas de vientos importantes, bueno, colocar una carga en este sentido. Entonces, según el reglamento, las cargas que actuarán sobre la pila son todas estas: peso propio del tablero, la sobrecarga con impacto, el viento, el frenado, en el caso de puentes curvos, la fuerza centrífuga y demás, ¿sí? Como ser sismo, algún descenso de vínculo, en el caso de tenerlo en cuenta. A ver, hay algo. Sí, acá, sí, en el caso de puentes ferroviarios,
hay que tener en cuenta las cargas transversales producto por el bamboleo. Ahí, gracias. Pero en el caso de puentes carreteros, con esto estamos acá, ¿sí? Tengan en cuenta que por ahora el CIRSOC 801 es para puentes carreteros, no para puentes ferroviarios, y también la norma ferroviaria para puentes de nuestro país es un tanto antiguo. Y eso hay que revisarlo, ¿sí? Ojalá que algún día podamos renovar también tales reglamentos. Pero bien, acá tenemos cargas directas de la pila. Vean que acá puede ser el impacto de los vehículos o el impacto de embarcaciones y demás. Y acá vemos algunos esquemas estáticos. Esquemas estáticos que corresponde a modelos de barra, en donde podemos ver que tengan en cuenta que en la pila vamos a tener un momento de traslación para que esté en el eje, y este momento de traslación va a ser, ¿cuál? A ver, voy a ir para atrás un poquito. Uy, se me fue. El momento de traslación va a estar dado... Esperen que voy a buscar una imagen que me sirva para poder... Acá. Vean lo siguiente. El eje de la pila es este, ¿sí? Bueno, este que está acá. Que acá voy a tener el dintel que va a estar en el baricentro de esta sección. Pero la carga a la viga va a estar dada acá. Entonces voy a tener una excentricidad. Esa excentricidad me va a generar un par de traslación, que es ese que vemos más adelante. ¿Sí? Es este que está acá. Y hay que tener en cuenta que muchas veces las pilas, ¿sí?, no van a tener solamente la carga de un solo lado, sino que van a tener de un solo lado y del otro lado, ¿sí? Entonces hay que ver qué estoy analizando, porque tengan en cuenta que es muy probable que en este caso vamos a tener la reacción de la viga 1, ¿sí? Pero también puedo tener la reacción de la viga 2. Entonces, si la reacción de la viga 2 es igual a la de la viga 1, es muy probable que este par de traslación se me anule. Entonces, quizás lo que se está haciendo es generando una suerte de tramo cargado y tramo descargado, ¿sí? Entonces, en ese caso vamos a tener las reacciones de un solo lado, siempre hablando de las sobrecargas, porque obviamente voy a tener cargas puntuales, cargas permanentes. Acá en este caso tenemos el camión ubicado en el centro de la pila, ¿sí? Entonces ahí tenemos esto que está acá. En este caso tenemos la fuerza de frenado, ¿sí?, que la fuerza de frenado estaba a una determinada altura, ¿sí?, como recuerdan que habíamos visto, y también va a generar un par de traslación en la pila, que obviamente si tenemos dos pilas va a estar dividido mitad y mitad para cada una de las pilas. Entonces acá tenemos todo lo que son las cargas de frenado. Un solo tramo cargado y dos tramos cargados. Obviamente tenemos, ¿por qué tenemos 8? Porque vamos a tener, para cada viga va a estar apoyada en dos pilas, entonces, bueno, vamos a tener que dividir en 8 esta carga de frenado. Después acá tenemos las cargas de viento sobre la estructura,
el reglamento CIRSOC 801 también determina un análisis simplificado para calcular el viento sobre las estructuras, que es este que vemos acá, en donde ya define una determinada carga de viento, en donde no es necesario la utilización de el reglamento CIRSOC 102 de acción de viento sobre estructuras. Bueno, acá está el esquema simplificado. Obviamente voy a tener una carga distribuida a lo largo de el ancho de influencia de la infraestructura y una carga que va a estar dada por el tablero. Entonces acá tenemos la carga del tablero y la carga distribuida a lo largo de toda la pila. Obviamente tengo que hacer la verificación de puente cargado y puente descargado. En el caso de puente cargado, la carga vehicular va a estar expuesta a la acción del viento. Y bueno, acá tenemos la carga definida por el reglamento que se simplifica de esta forma. Entonces, conocidas todas las cargas, se debe evaluar qué posibles casos de carga pueden haber sobre la estructura. Es decir, que hay que tener en cuenta las combinaciones de carga para detectar los casos más dimensionantes, ¿sí? Considerando una cierta realidad, no siempre cargando todo estando del lado de la seguridad, utilizando las mayores cargas o las combinaciones de todo maximizado va a ser lo mejor, sino que tiene que estudiarse en detalle las combinaciones, contemplando el análisis de carga definido por el reglamento. Entonces, una vez definido los estados de carga, las distintas combinaciones posibles, hay que tener en cuenta que la normativa nos va a dar los factores de esas cargas. Entonces acá tenemos como la primera tabla que habíamos visto del CIRSOC. En este caso tenemos los factores de cargas definidos por el AASHTO, el RFD, en donde el CIRSOC 801 utiliza la misma tabla, nada más que ya está traducido al español, donde tenemos cargas de resistencia, cargas de eventos extremos y cargas de servicio, con los distintos factores de carga. Y bueno, una vez determinadas todas las cargas, ok, hay que determinar la combinación, y una vez que está la combinación, hay que realizar la verificación estructural y resistente de los elementos estructurales. ¿Dónde se realiza la dimensión estructural o resistente? En las secciones críticas. ¿Cuáles son las secciones críticas de una infraestructura? Bueno, las que están marcadas acá, ¿sí? Donde voy a tener máximos esfuerzos de corte, máximos esfuerzos de momento en el tramo, máximos esfuerzos en este sentido, y en la zona de la base, donde voy a tener, en el caso de empotramiento, los máximos momentos flectores de pilas. Ahí vemos un esquema de cómo quedaría, ¿sí? Para la combinación de resistencia 5 en este caso, y así sucesivamente, hasta poder después dimensionar la estructura resistente. Tengan en cuenta que el actual reglamento CIRSOC 201 del año 2005 no sirve o no está dentro de sus alcances la verificación estructural de puentes de hormigón. Entonces hay que utilizar las verificaciones estructurales del AASHTO, el RFD. En el caso de utilizar el nuevo reglamento CIRSOC 801 o el mismo, ¿sí? Entonces eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Después tenemos los estribos, el esquema de cargas, ¿sí? En este caso tenemos un estribo de gravedad, donde hay que hacer verificaciones locales y verificaciones globales de la estructura. Es decir, que si nosotros tenemos este terraplén que va a generar cargas de suelos, la verificación global va a ser determinar el círculo de falla de ese terraplén y que el grado de seguridad sea mayor a los admisibles. Y después todas las verificaciones locales que son de resistencia en el mismo.
Otra de las verificaciones globales, más allá del deslizamiento por círculo de falla, hay que verificar momentos volcadores, el deslizamiento en la base, el hundimiento, etcétera, como verificaciones globales. En el caso de un muro cantilever, ¿sí? Que tiene esta forma, digamos, el peso de los terrenos que estén sobre la base van a ser colaborantes, y también hay que realizar las distintas verificaciones globales y locales. En el caso de tener un diente o dentellón en la base, esto ayuda mucho para la verificación del deslizamiento. Y bueno, en el caso de un estribo abierto, también hay que verificar, estas son las cargas, empujes activos y pasivos del suelo, y las cargas de la superestructura. Y en el caso de tener alguna carga sobre terraplén, también va a aumentar este empuje activo. Ahí tenemos las reacciones de tablero, y no sé si tenemos algo más. Ya con esto estamos cerrando. A ver, permítanme ver cómo venimos. Sí. Sí, ya con esto estamos por cerrando un poco lo de hoy. Las cargas directas en estribos van a ser estas que están acá. Acá vemos algunos ejemplos, como bien les dije. Por ejemplo, la carga puntual de la losa de aproximación hay que tenerla en cuenta para la verificación global y local del estribo. Tengan en cuenta que en el caso de estribo cerrado, los empujes de suelo son de este tipo. En el caso de estribo abierto, en esta zona tenemos empuje de suelo. En esta zona donde tenemos el derrame, van a disminuir los empujes activos del suelo, y no tenemos nada de empujes pasivos. Acá sí, porque la estructura se deforma y está contra los terrenos. Y bueno, después tenemos reacción de losa de aproximación, la carga de frenado, en el caso de puentes carreteros, adicionándole la carga de bamboleo en puentes ferroviarios, o en puente grúa también hay cargas de bamboleo. Y ahí tenemos, digamos, todo el detalle de carga y cómo un estribo abierto puede ser modelado mediante elementos de barra. ¿Sí? Esto les dejo el modelo, y con esto terminamos la clase teórica que nos faltaba del día de hoy, ¿sí? En lo que es puentes.